Aquí tenemos una situación de tiro horizontal. Dice, una flecha se lanza horizontalmente con una velocidad inicial en el eje X de 27 metros por segundo y cae a una distancia de 150 metros de la base del lanzamiento. Entonces la distancia de la base de lanzamiento a donde cae es de 150 metros. Y la velocidad con la que sale horizontalmente es de 27 metros por segundo. Esos son los dos datos que nos dan. Entonces nosotros vamos a sacar nuestros datos en el eje X y en el eje Y. En el eje X, la posición inicial en X es de 0. Es decir, mi coordenada inicial es en X vale 0. Y en Y, la altura a la que se encuentra al inicio, no lo sé. Entonces mi coordenada de este punto inicial sería 0, y no lo sé. Ya tenemos estos dos datos. Ahora nos vamos a las posiciones al final. Mi coordenada sería al final en X es de 150. Aquí yo tengo 150. Y en el eje Y, en este punto, yo estoy en 0. Entonces sería mi coordenada en el punto final. Entonces ya tenemos aquí las coordenadas del punto inicial y del punto final. 0, no sé, y 150, 0. Ahora nos vamos a las velocidades. El problema me dice que sale horizontalmente con una velocidad de 27 metros por segundo. Entonces esa es mi velocidad inicial en el eje X. Y como ya sé que en tiro horizontal en el eje X se comporta como si fuera MRU, es decir, la velocidad no cambia. Entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad final en X. Ahora en Y, ¿qué pasa en Y? Yo en Y sé que se comporta como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, existe una aceleración. Y si hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. Yo sé que se comporta en Y, en el eje Y, como si fuera caída libre. Y en caída libre, la velocidad inicial siempre es de 0. Entonces empieza en 0 y conforme va cayendo, el vector de velocidad va a ir aumentando. No sé hasta cuánto, eso es lo que no sé. La velocidad final en Y no la tengo. El tiempo no me lo dan, no lo sé, no lo sé. La aceleración en el eje X, dijimos que es MRU, significa que no hay aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme, no hay un cambio de velocidad, por lo tanto mi aceleración es 0. En Y sí cambia la velocidad y le produce una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad o la aceleración gravitacional. Entonces ya tenemos ahí los 6 datos para eje y 6 datos para Y. Nos vamos ahora a las ecuaciones. Tenemos la ecuación de posición en X y en Y la ecuación de velocidad en Y. Las anotamos. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que la posición inicial es 0 y sabemos que la aceleración es 0. Por lo tanto, estos dos términos de la ecuación se eliminan. ¿Y cómo me queda simplificada la ecuación? Como posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces, siempre que yo esté en tiro horizontal, esta ecuación me va a quedar simplificada así. De aquí yo conozco la posición final. En el eje X sé que es de 150. Sé que la velocidad inicial es de 27 metros por segundo. Lo que no conozco es el tiempo. Entonces eso es lo que voy a despejar. La velocidad inicial está multiplicando el tiempo. Entonces para quitarlo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo.
Y entonces tiempo me queda que es posición final entre velocidad inicial. Sustituyo, mi posición final es 150, mi velocidad inicial es 27 metros por segundo, que es igual a la final porque en X la velocidad no cambia. Hago la división, 150 entre 27 y me queda 5.55. Las unidades, este metro se elimina con este metro y me quedan los segundos. Entonces ya tengo ahí el tiempo que se tarda ese objeto en recorrer los 150 metros, es decir, de llegar del punto de inicio al punto final, 5.55 segundos. Siguiente ecuación, en el eje Y, posición final en Y es igual a posición inicial en Y, más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo sé que mi velocidad inicial es 0, entonces ese término de la ecuación se va a eliminar o cancelar y mi posición final también es 0. Entonces mi ecuación me quedaría 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí lo que yo no tengo es la posición inicial porque la gravedad y el tiempo sí los tengo. Entonces despejo posición inicial. Todo este término está sumando a este que es el que quiero despejar. Entonces para quitarlo o pasarlo al otro lado de la igualdad pasa restando. Y mi ecuación me queda como posición inicial es igual a menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces siempre que yo esté en tiro horizontal, esta ecuación en el eje Y siempre me va a quedar así. Muy bien, ahora me voy a sustituir la gravedad y el tiempo. 5.55 lo elevo al cuadrado, ya que tenga eso lo multiplico por 9.81 y mi resultado lo divido entre 2. Y me queda 151.08. ¿Qué pasa con los signos? Más por menos me va a quedar más. ¿Qué pasa con las unidades? Aquí tengo segundo al cuadrado, acá tengo metro sobre segundo al cuadrado, se eliminan segundos cuadrados con segundos cuadrados y las unidades que me quedan son metros. Me voy a la siguiente ecuación, que es la ecuación de velocidad final en Y. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Yo ya sé que mi velocidad inicial en el eje Y es de 0. Entonces, esa parte de la ecuación se va a cancelar y mi ecuación me queda simplificada como velocidad final en Y es igual a gravedad por tiempo. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo y el tiempo que yo obtuve es de 5.55 segundos. Se hace la multiplicación y me queda 54.45. Multiplico los signos, más por menos me queda menos. Este segundo elimina a uno de estos y me queda metros sobre segundo de unidades. Entonces esta ecuación también siempre me va a quedar así cuando yo esté en tiro horizontal.